La Constitución de los Estados Unidos. Un resumen de la Constitución de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos es el documento fundamental que establece la estructura, los poderes y los límites del gobierno federal de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos es una carta magna que actúa como la base legal y política del país. Fue adoptada el 17 de septiembre de 1787 y ratificada el 21 de junio de 1788. Es considerada uno de los pilares de la democracia moderna y ha influido en la redacción de muchas otras constituciones alrededor del mundo. La Constitución de los Estados Unidos se originó durante la Convención Constitucional de 1787, que tuvo lugar en Filadelfia. La convención fue convocada para revisar los artículos de la Confederación, que eran el primer intento de establecer un gobierno nacional después de la independencia de las 13 colonias. La Constitución de los Estados Unidos se creó para establecer un gobierno fuerte y unificado después de los problemas experimentados bajo los artículos de la Confederación. Los padres fundadores buscaban crear un sistema en el que los poderes estuvieran divididos entre el gobierno federal y los estados, y donde se garantizaran ciertos derechos y libertades individuales. Hoy en día, la Constitución de los Estados Unidos sigue siendo la ley suprema del país. Define la estructura y las funciones de los tres poderes del gobierno federal, legislativo, ejecutivo y judicial. Establece los derechos y libertades básicas de los ciudadanos y establece los procesos para enmendar la Constitución. Además, sirve como un marco de referencia para la interpretación y el desarrollo del sistema legal de los Estados Unidos. La dirección futura de la Constitución de los Estados Unidos es incierta y está sujeta a cambios y reinterpretaciones a lo largo del tiempo. El texto en sí mismo no cambia, a menos que se realicen enmiendas, pero la forma en que se interpreta puede evolucionar a medida que la sociedad cambia y se enfrenta a nuevos desafíos. Los cambios en la composición de la Corte Suprema, las actitudes y prioridades políticas también pueden influir en cómo se aplica y se interpreta la Constitución en el futuro. La Constitución consta de un preámbulo, 7 artículos y 27 enmiendas. El preámbulo establece los propósitos de la Constitución, que incluyen formar una unión más perfecta, establecer la justicia, asegurar la tranquilidad interior, proveer para la defensa común, promover el bienestar general y asegurar las bendiciones de la libertad. Los 7 artículos abordan diversos aspectos del gobierno federal. El artículo 1 establece el Congreso, compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes, y describe sus poderes y responsabilidades. El artículo 2 establece la presidencia y define los poderes y deberes del presidente. El artículo 3 establece la Corte Suprema y el sistema judicial federal. Los artículos restantes se ocupan de temas como las relaciones entre los estados, el proceso de enmiendas constitucionales, la supremacía de la Constitución y el procedimiento para su ratificación. Además, los primeros 10 enmiendas, conocidas como la Carta de Derechos, garantizan una serie de libertades y derechos individuales, como la libertad de expresión, el derecho a portar armas, la libertad de religión y la protección contra registros y arrestos injustificados. Las enmiendas posteriores abordan temas como la abolición de la esclavitud, el sufragio femenino, la igualdad de protección bajo la ley y otros derechos y protecciones adicionales. Aquí están las primeras 10 enmiendas de la Constitución de Estados Unidos, conocidas como la Carta de Derechos, junto con ejemplos de cómo se han aplicado. Enmienda 1. Protección de la libertad de expresión, religión, prensa, derecho a reunirse pacíficamente y a solicitar al gobierno una reparación de agravios. Ejemplo. Un grupo de ciudadanos realiza una protesta pacífica para expresar su descontento con una política gubernamental. Enmienda 2. Derecho a poseer armas y formar milicias bien reguladas.
Ejemplo. Un individuo compra legalmente un arma de fuego para proteger su hogar y ejercer su derecho a la autodefensa. Enmienda 3. Protección contra el alojamiento forzado de soldados en casas privadas durante tiempos de paz. Ejemplo. Durante un periodo de paz, las autoridades militares no pueden obligar a una familia a alojar a soldados en su residencia sin su consentimiento. Enmienda 4. Protección contra registros y decomisos irrazonables. Garantiza el derecho a la privacidad y a estar seguro contra registros y arrestos injustificados. Ejemplo. La policía necesita obtener una orden de registro emitida por un juez basada en una causa probable antes de realizar una búsqueda en la casa de un individuo en busca de evidencia de un delito. Enmienda 5. Protección de los derechos de las personas acusadas de delitos graves, incluyendo el derecho a un juicio justo, a no ser juzgado 2 veces por el mismo delito, conocido como doble riesgo, y el derecho a no incriminarse a sí mismo, derecho a no declarar en contra de sí mismo. Ejemplo. Una persona acusada de un delito tiene derecho a un abogado defensor y no puede ser obligada a testificar en su contra durante el juicio. Enmienda 6. Garantía de un juicio rápido y público por un jurado imparcial en casos criminales. Derecho a confrontar a los testigos y a tener asistencia legal. Ejemplo. Una persona acusada de un delito tiene derecho a un juicio justo y público, a presentar pruebas y a ser representada por un abogado en el tribunal. Enmienda 7. Garantía de juicio por jurado en casos civiles que involucren una controversia monetaria significativa. Ejemplo. En un caso civil que implica una disputa financiera importante, las partes tienen derecho a un juicio por jurado para resolver la controversia. Enmienda 8. Protección contra castigos crueles e inusuales y contra multas excesivas. Ejemplo. Se prohíbe imponer una multa desproporcionadamente alta o un castigo físico, cruel e inusual, a una persona condenada por un delito. Enmienda 9. Reconocimiento de que los derechos enumerados en la Constitución no son los únicos derechos que tienen las personas y que otros derechos no mencionados también deben ser protegidos. Ejemplo. Aunque no está explícitamente mencionado en la Constitución, el derecho a la privacidad ha sido reconocido por los tribunales como un derecho fundamental protegido por la 9ª enmienda. Enmienda 10. Reconocimiento de que los poderes no delegados al gobierno federal, por la Constitución, son reservados para los estados o para el pueblo. Ejemplo. Según la 10ª enmienda, los estados tienen autoridad sobre los asuntos no enumerados en la Constitución, y pueden promulgar leyes y regulaciones en áreas como educación, transporte y comercio interestatal. Estos ejemplos ilustran cómo las primeras 10 enmiendas de la Constitución de Estados Unidos, la Carta de Derechos, han sido aplicadas para proteger los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Es importante destacar que la interpretación y aplicación de estas enmiendas pueden variar en diferentes situaciones y a lo largo del tiempo a través de decisiones judiciales y cambios en la sociedad. ¿Qué dice la Biblia sobre orar por nuestros gobernantes? La Biblia contiene varios pasajes que hacen referencia a la importancia de orar por los gobiernos y las autoridades. Estos versículos nos animan a orar por aquellos que tienen autoridad sobre nosotros, para que puedan gobernar con justicia y sabiduría. Aquí hay algunos ejemplos. Primera de Timoteo 2:1 y 2 dice: Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.
Este pasaje nos insta a hacer peticiones, oraciones y acciones de gracias por todos los hombres, incluyendo a los reyes y a aquellos en posiciones de autoridad. El propósito es vivir en paz y tranquilidad, en una forma piadosa y honesta. Romanos 13:1 dice: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios, han sido establecidas. Este versículo nos enseña que las autoridades superiores han sido establecidas por Dios y, por lo tanto, debemos someternos a ellas. Esto implica que debemos orar por aquellos que tienen autoridad, reconociendo que Dios está obrando a través de ellas. Jeremías 29:7 dice: Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. En este pasaje, el profeta Jeremías insta a los exiliados a buscar la paz de la ciudad donde se encuentran y a orar por ella. Esto implica que debemos orar por nuestro gobierno y buscar su bienestar, ya que cuando haya paz en la nación, también la tendremos nosotros. Estos son solo algunos ejemplos de los pasajes bíblicos que nos exhortan a orar por nuestros gobernantes y autoridades. La oración por los gobiernos es una forma de buscar el bienestar de nuestra sociedad y buscar la dirección de Dios para aquellos que tienen autoridad sobre nosotros. Terminemos con una oración. Amado Dios, en este momento nos acercamos a ti en oración, reconociendo tu soberanía sobre todas las cosas, incluyendo nuestros gobiernos y autoridades. Te pedimos que bendigas a nuestros líderes y guíalos en sus decisiones, para que puedan gobernar con justicia, sabiduría y compasión. Te pedimos que les des discernimiento para tomar decisiones que promuevan la paz, la igualdad y la justicia en nuestra sociedad. Inspírales a actuar con integridad y a buscar el bienestar de todos los ciudadanos. Te rogamos también por aquellos que trabajan en los distintos niveles de gobierno, desde los líderes nacionales hasta los funcionarios locales. Da sabiduría en sus labores diarias y concédeles fuerzas para enfrentar los desafíos que se les presenten. Señor, oramos por la unidad y la concordia entre nuestros gobernantes. Que sean capaces de dejar de lado las diferencias y trabajar juntos por el bien común. Ayúdales a escuchar la voz del pueblo y a tomar decisiones que reflejen los valores de justicia, compasión y verdad. Te pedimos también que nos ayudes a ser ciudadanos responsables y comprometidos. Permítenos ser luces en medio de la oscuridad, llevando tu amor y tu verdad a nuestro entorno. Ayúdanos a orar constantemente por nuestros gobernantes y a apoyarlos en la medida en que podamos. Gracias, amado Dios, por escuchar nuestras oraciones. Confiamos en tu amor y en tu fidelidad. Encomendamos a nuestros gobiernos y a nuestras naciones en tus manos, sabiendo que tú eres quien tiene el control supremo sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.